Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen en este problema que dos conductores rectilíneos, verticales, paralelos, distan entre sí una distancia de 10 centímetros. Nos dicen que por el primero de ellos circula una corriente de 20 amperios hacia arriba. Nos piden determinar la corriente que tiene que circular por el otro conductor, sabiendo que en un punto situado a la izquierda de ambos conductores y a 5 centímetros, entiéndase, del primero, se anula. Así, lo que debemos de recordar en primer lugar es que cuando por un hilo circula una corriente eléctrica, este genera un campo magnético cuya intensidad es directamente proporcional a la intensidad que circula e inversamente proporcional a la distancia. Esta intensidad lo podremos determinar utilizando la ley de Biot-Savart. Nosotros tenemos que recordar que para calcular el campo en este punto, pues una forma sencilla de establecer la dirección del campo magnético era utilizando la regla de la mano derecha. Asignábamos la intensidad de corriente para el dedo pulgar y con el resto de la mano cerrada nosotros podemos, bien siguiendo la curvatura de los dedos, saber cuál es la dirección. De esta forma, en un punto a la izquierda de nuestro conductor, el campo saldrá hacia afuera. Bien, como lo que nos dicen es qué corriente tiene que circular por nuestro segundo conductor para que el sistema se anule, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que la corriente que genere el segundo conductor aquí, el campo que genere el segundo conductor en este punto, tiene que ir en sentido contrario. Si este va en el sentido positivo del eje X, el campo magnético B2 tiene que ir en sentido contrario y su suma tiene que anularse. Por tanto, la corriente que tiene que circular por el segundo cable tiene que ser con sentido contrario para que ahora la dirección del campo magnético sea hacia el interior. De esta forma nosotros aplicaríamos a los dos la ley de Biot-Savart, que nos establece, como hemos dicho, que la intensidad dependiente es directamente proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a la distancia, y a partir de aquí, para determinar el campo magnético, aplicamos el principio de superposición. Como son dos vectores, pues la suma de los dos tiene que ser 0, y el que sea 0 para que se anulen implica que los dos módulos del campo pues tienen que anularse. De esta forma nosotros llegamos a una expresión muy sencillita en la cual establecemos la relación entre intensidad y distancia para cada uno de ellos. De esta forma nosotros establecemos que la corriente que circula por el hilo 2, teniendo en cuenta las distancias que separan entre ellos y expresándolas en metros, va a ser de 60 amperios. 60 amperios en sentido contrario respecto al primer hilo. A continuación nos dicen que razonemos cuál sería el valor del campo magnético en el punto medio del segmento que separa a ambos conductores. Pues bien, una vez que ya sabemos la intensidad, lo único que nosotros vamos a hacer es volver a aplicar el principio de superposición en este punto. Y para ello, lo que nosotros vamos a seguir es aplicando la regla de la mano derecha. Fijaros que ahora, como nos encontramos a la derecha del hilo 1, pues el campo magnético generado por el 1 va a entrar hacia adentro y el campo magnético generado por el hilo 2 también, puesto que sigue estando respecto al hilo 2, sigue estando este punto a la izquierda. Recordar que lo que haríamos sería suponer que la corriente circula hacia arriba, ver que nos saldría en sentido contrario y después cambiar el sentido de la corriente. Obviamente, como nos piden en el punto medio, pues lo que nosotros vamos a hacer es llevar a cabo la suma de los dos vectores siguiendo el principio de superposición. Obviamente en este caso las dos componentes serán negativas e irán en el eje X negativo y por tanto lo único que nosotros tenemos que hacer es sumar, teniendo en cuenta que en el punto medio la distancia es 0,05. A partir de aquí nosotros establecemos que el vector campo total va a ser menos 1,6 por 10 elevado a menos 4 teslas en el sentido negativo del eje X.